Muy buenos días para todos. Hablan con Juan Fernando Montoya. La idea de hoy es que tengamos el webinar de Sarele, explorando Sarele en Danger. Como bien sabrán, pues la invitación del día de hoy fue orientada a cooperativas y vamos a ver pues, los puntos como que deseamos mostrarles el día de hoy, muy orientados hacia ustedes en este aspecto. Como primer punto, tenemos, digamos, los temas que vamos a manejar, básicamente normatividad aplicada. Tenemos el tema de unas parametrizaciones, llamémoslas sugeridas o interesantes que se pueden llegar a mirar. Y como adicional, el tema de qué es lo próximo, qué es lo que viene en camino en Danger. Como primer punto, entonces, la normatividad aplicada. Actualmente, pues, la normatividad que rige el IRL, tanto pues, para cooperativas, sería el tema del el anexo 1 a la circular básica contable del capítulo 3. En este aspecto sería la metodología y modelo estándar de medición de los riesgos, del riesgo de liquidez para las cooperativas de ahorro y crédito, las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. Este punto es muy importante tenerlo presente porque en algunas entidades pues se nos han presentado algunas, digamos, inquietudes o de pronto como poca claridad en ese aspecto. En general, pues las cooperativas, como bien sabrán, son entidades bastante bien estructuradas, muy juiciosas en la aplicación de la normatividad y en la investigación que hacen de todos estos temas, pero hemos visto que aún a día de hoy hay desconocimiento donde las entidades no conocen o no saben bien ese punto de dónde salen los cálculos que se hacen, la forma que se deben realizar, qué es, llamemos, los resultados finales y demás que vamos a tener ahí. Como punto de, digamos, curioso para mostrarles, esto es la imagen del CICSES, pero para fondos de empleados, ¿cierto? Pero nos gusta esta frase, que es básicamente como la normatividad plantea el esquema, tanto en cooperativas como fondos de empleados o asociaciones mutuales. Es un escenario pesimista. Entonces, esta parte es de pronto la que más ha golpeado o chocado contra las entidades, que muchas veces, claro, ven el cálculo del IRL y consideran que no es ajustado a la realidad. Nosotros como proveedor saben que aplicamos la normatividad y nos queda un poco difícil llegar a decir, bueno, es que sí es, no es, sino que aplicamos lo que es. Lo que sí se trata de hacer siempre es poder llegar a ajustar según la normatividad y que genere lo que debe generar según eso, ¿cierto? Adicionalmente, pues tenemos acá como otros detalles importantes. Número uno, la libertad en la interpretación. Este detalle ha sido uno de los más, digamos, problemáticos que nos ha generado en las entidades, porque muchas entidades llegan y nos dicen, no, es que yo creo que tal punto se calcula de tal parte porque yo lo considero así, no necesariamente porque así sea. ¿Cierto? Ahí podemos encontrar temas como los aportes, los CDATs, las cuentas por pagar y un montón de cosas así, incluso la misma cartera. Ahí es de pronto donde hay que tener mucho cuidado. No necesariamente todas las interpretaciones son válidas, aunque hay una libertad de interpretación, no todas son válidas y tenemos que tener bastante cuidado con eso. El segundo punto que nos golpea bastante en el modelo del IRL y una implementación a esta escala que, como bien sabrán, pues Danger está orientado tanto para cooperativas como para fondos de empleados, pero tratamos de hacer una herramienta que sea pertinente para todos, ¿cierto? Para todas las entidades solidarias que nosotros tenemos, pues tratamos de que sea pertinente para todos. Ahí es cuando nos encontramos con una segunda pared y es las particularidades de cada entidad. Nos hemos encontrado pues con cosas tan variopintas como entidades que quieren manejar los ahorros a la vista, pero no tienen el módulo de ahorros a la vista
o por ejemplo, que manejan los aportes de una manera especial en donde no la manejan de una manera, llamémosla estándar, aunque el índice es estándar, no lo manejan estándar. Y tanto cooperativas, digamos que tienen LINIS como las que no tienen LINIS, ¿cierto? También nos encontramos con implementaciones muy particulares de cada una de ellas. O, por ejemplo, como nos ha pasado con el tema de los PUC, que no son estándar. Entonces ahí también es el detalle que uno llega a encontrarse tantas variaciones de implementaciones como entidades que se encuentran. Por otro lado, tenemos el tema de la fórmula de aportes, ¿cierto? Por decir un ejemplo, la fórmula de aportes especialmente con las entidades nos ha generado bastante dificultad. ¿Qué pasa? Las entidades entienden y comprenden que hay un modelo, pero algunas todavía no saben exactamente cómo se calcula. Entonces, cuando van y comparamos el resultado que nos genera Danger contra un resultado que vienen manejando en Excel, ¿qué pasa? Mm, La variación es grande. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos pues, los dos modelos que maneja la Super, pero llegan y nos sacan un tercero, un cuarto. Ejemplo, un tercero sacándolo con un nivel de pronóstico según el recaudo que tienen las personas, ¿cierto? Pues las entidades. O incluso llegamos a ver que no lo manejan ni siquiera por una fórmula, llamémosla calculada, así pues en supuestos, sino que lo manejan por el recaudo real. Entonces, cuando uno va a ver, venga, es que a mí el IRL no me está dando porque según mis acreditaciones de aportes, tengo que tener, no sé, 100 millones. Y va uno y mira el cálculo y le debe generar 20, ¿cierto? Por el backtesting, por el pronóstico o por la proyección que haga el sistema. Entonces, ahí es donde también hemos tenido esas dificultades en ese desconocimiento. Hay dos puntos adicionales y es el tema de brecha de liquidez versus brecha mensual. Dentro de los resultados o indicadores que nos pide la normatividad, habla allá chiquitico de brecha mensual. Esa brecha mensual no es la brecha de liquidez. Actualmente nosotros en Danger no tenemos la brecha de liquidez. La brecha de liquidez es todo un modelo de cálculo diferente al IRL, a como lo plantea el anexo 1. Entonces, no tenemos ese cálculo y son, pues, de cierta manera muy diferentes, tanto por la cantidad de bandas, IRL en 4, banda en 7, el horizonte de tiempo es de 3 meses contra 12 y los modelos de cálculo son diferentes. Entonces, para esas entidades que se nos han confundido y dicen, venga, es que dice brecha mensual, entonces ya no tengo que generar la brecha porque ustedes no la hacen. No, actualmente no poseemos la brecha de liquidez. Esa brecha mensual es un indicador específico que es ingresos menos ingresos, pero no es la brecha mensual. Actualmente, la brecha de liquidez se viene ejecutando para las entidades pues, con LINIS en el sistema de información gerencial o las que la manejan a mano, ¿cierto? La deben seguir haciendo a mano. Y por el momento, como bien sabrán, la Super no ha dicho ni sí ni no de si van a quitar o a dejar la brecha. O sea, pues básicamente se mantiene todavía la brecha de liquidez. Como punto siguiente tenemos las parametrizaciones sugeridas. En este punto venimos con 4 puntos grandes que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Ahorita igual miramos adicionalmente, ¿cierto? Entonces, primer punto, que es uno de los más problemáticas que nos ha generado en el momento de las configuraciones y mantener por parte de las entidades estos datos, y es los PUC. Como bien sabrán, pues la superintendencia ya está incluso en este momento, pues a las entidades preguntándoles por qué siguen con ese modelo de PUC homologado. Básicamente un PUC homologado es el PUC que se manejó cuando hicimos o cuando se empezó a manejar el tema de NIF para poder cruzar el tema de cuentas de un nivel contra otro. Por eso es que nos podemos encontrar en algunas entidades PUC homologado donde tienen, ejemplo, la 1115, que manejan cuentas de la 12, de la 16, de la 19. Esas cuentas cruzadas, pues Danger no es capaz de manejarlas de manera directa y por eso es que debemos manejar ya no por nivel de mayor, sino por nivel de detalle.
en auxiliar de detalle, que al su, digamos, contrapartida, un PUC totalmente en NIF, sería muy interesante ahí en ese aspecto, porque el PUC es totalmente jerárquico y de esa manera el sistema se puede configurar a nivel de mayor y no nos generaría mayores dificultades. ¿Cuál es el detalle también con este PUC así? Que han empezado a manejar situaciones no típicas en Linis. Por ejemplo, en Linis normalmente las cuentas, las imputaciones contables no manejan negativos típicamente, pero nos hemos encontrado con situaciones en donde, por ejemplo, el tema de los aportes manejan valores negativos cuando quieren pues proyectar un tema de capital irreductible. O, por ejemplo, más allá de los aportes, por ejemplo, las cuentas por cobrar tienen, digamos, deterioros con 24 negativas. O, por ejemplo, tienen cuentas de la 9 negativas. Entonces nos han empezado a generar esas dificultades que nos ha tocado a nosotros que empezar a hacer esas particularidades de cada entidad o esas eh, digamos, interpretaciones particulares que cada uno ha hecho, empezar a incluirlos en Danger. Un ejemplo es esa, que por ejemplo, al principio teníamos, les doy el ejemplo, en fondos de empleados, los aportes negativos, pero en cooperativas empezamos a encontrar cuentas 16 o cuentas 24 negativas. Entonces nos tocó hacer una estructura de carga de datos adicional para que tuviera en cuenta esos negativos y los saldos o los valores que iba a tomar el sistema, que vaya a tomar el sistema, sea adecuado. Que esos son, de cierta manera, eh, personalizaciones del sector que nos ha tocado empezar a implementar que no se debería manejar, ¿cierto? Ahí la recomendación es hacer la homologación a NIF, porque es lo adecuado en el manejo del PUC. Sistemas en línea, para el caso de los LIMIS, saben que tienen la capacidad de hacer esto. Muchas entidades no saben que ya lo están haciendo y hace mucho tiempo vienen haciendo estas migraciones. Muchas veces es más por comodidad que no hacen ese cambio. Entonces, para que lo tengan presente, realizar ese cambio. Permítanme acá, les voy a mostrar, ¿cierto? Cómo se vería ahí ese detalle, ¿cierto? Cuando miramos acá, tenemos en las configuraciones, acá en Zarele, configuración PUC, podemos llegar a mirar ese tipo de situaciones. En este caso, por ejemplo, si yo tengo el PUC en NIF, yo puedo configurar así, todo a nivel de mayor, pero cuando no lo manejamos así, es que nos toca venir a configurar, ejemplo, a configurar, no sé, una 12, ¿cierto? Y digamos, voy a configurar cualquier cuenta que tengamos por aquí disponible. Si encuentro una, ejemplo, una 1208, ¿cierto? En ese orden de ideas, estas cuentas, si estuvieran, por ejemplo, atadas a una 1115, no las tomaría, ¿cierto? Por eso toca manejarlos a nivel de detalle, pero eso genera mayor necesidad de parametrización y de cuidado, porque todos los meses tenemos que estar pendiente que si esté actualizándose estas cuentas para no impactar, ¿cierto? Sería ahí pues como la recomendación que se cambien a un que sea totalmente homologado y jerárquico. Por otro punto, nos venimos encontrando con una situación en algunas entidades, especialmente más los fondos de empleado, pero también se puede presentar en cooperativas, que son las cuotas de productos estatutarios. La superintendencia viene de un tiempo para acá dando, digamos, o requiriendo algunas entidades por el tema del manejo de los estatutarios, cómo se hace. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando en las cuentas de cobro de libranza se aplica un valor, normalmente hay una operación muy simple que es, si vamos a cerrar mes, pues aplicamos cuentas de cobro en cero y al próximo mes, una vez cerrado, se hace el ajuste de las cuentas de cobro. Cuando todo el dinero llega, no hay problema porque se le pagó con valores en cero y el valor ajustado es el valor que llegó. Por ende, no hay problema. El dinero entró realmente, pero la situación cambia cuando a la sociedad no le envían dinero. Ejemplo, ya le habían solicitado la baja de la cooperativa o canceló el producto, lo que hubiera sido.
Cuando ese valor se reversa de la cuenta de cobro y se saca, por ejemplo, de los aportes, eso es bajarle los aportes a la persona y la superintendencia está persiguiendo eso. Por ende, en las entidades pues, LINIS que tienen el proceso de cuenta de cobro, el esquema básico es que cuando uno lo maneja con causación por documento soporte, digamos, el de aporte es el 200, por decir un punto, esa cuota queda directamente en el producto. Pero si manejamos el modelo de cuotas estatutarias, lo que se hace es sacar la cuota realmente a un documento soporte puente. Ejemplo 205, obligaciones estatutarias o aportes por aplicar. Se causa sobre ese 205 y posteriormente, si sí le llega el dinero, se le abona a los aportes 200 o si no le sale, no le llega el dinero, se de reversa el 205. Por ende, la aplicación o reverso contra el 200 no se ve afectada. ¿Cuál es el inconveniente de eso? No tenemos la cuota realmente en el 200. Por ende, el modelo puede llegar a verse mellado. ¿Esto cómo se podría hacer en el sistema para configurarlo? ¿Cierto? Acá tenemos una opción que es conceptos, distribución estatutarios. Esta opción que es nueva, dado las particularidades de las entidades, lo generamos nuevo para poder hacer esta distribución. Esta distribución se lee de la manera siguiente y es el documento de causación, en este caso del 205, que es el del documento de aportes por aplicar, tenemos el documento donde queda el saldo, que es el documento de aportes en este caso, y el porcentaje de distribución. Típicamente las entidades manejan un 80-20, 10-90 o 50-50 como nos hemos encontrado, o incluso, no sé, 40-40 y otro concepto aparte, ¿cierto? Eso puede ser. En este caso, ¿cómo está? 205, que es donde está el valor causado completo, ejemplo, 100.000 pesos, al documento 200 la cuota le corresponde un 20%, o sea, 20.000 pesos. De esta manera, el sistema sabría cuánto valor le va a distribuir. Para el ejemplo adicional, pues tenemos aquí un ahorro permanente, donde el dinero puede llegar a distribuirle 80% o, para el ejemplo, 80.000 pesos, ¿cierto? Para las entidades que de pronto sospechen que están manejando esta situación o que realmente sepan, recuerden que los podemos apoyar antes de pronto de que hagan algún cambio por medio del chat de soporte y los asistimos para orientarlos en esta inquietud, ¿cierto? La gran mayoría de fondos perdón, de cooperativas lo manejan por el modelo clásico, que es al documento, ejemplo 200, le hace directamente la causación. Pero si ustedes miran, por ejemplo, un reporte 2004 o, mejor dicho, un reporte de movimientos vencimiento de este documento soporte de algún asociado y no ven el valor de causación, es muy probable que lo estén manejando por este modelo de estatutarios y por ende se deba parametrizar esto para poder hacer esa distribución adecuada, ¿cierto? Recuerden, estamos prestos en el chat para poderlos apoyar en estas configuraciones. Bueno, siguiente punto, el tema de la distribución en bandas. Como bien sabrán, hay algunos conceptos como por ejemplo las cuentas por pagar, cuentas eh, por pagar, por cobrar, ¿cierto? Que nos permiten hacer la distribución por bandas. Algunas entidades no lo han tocado desde la implementación. Puede ser porque el modelo que manejaron es lo que definieron o por desconocimiento. Esto, recuerden que ese modelo en bandas se planteó para las cuentas, para los valores contables que no tenemos certeza de su maduración. Ejemplo, las cuentas por pagar o por cobrar en líneas, a menos de que tengan el módulo de cuentas por cobrar y pagar, no se maneja normalmente bien en las entidades. Lo que hacen es, yo tengo que pagar un proveedor, pues el día que voy a pagar, lo causo para ese mismo día y paré de contar. Pero si se hiciera la causación adecuadamente, ejemplo, yo sé que tengo que pagar, no sé, una membresía para el próximo mes, pues la causo desde ya para el próximo mes y en el sistema podríamos llegar a obtener eso. Como eso no se hace, pues no se implementó de esa manera, ¿cierto? Y lo que se hizo fue sacar el valor contable y poder madurar por distribución en bandas. Esto es básicamente esta parte. Me devuelvo acá. Recuerden que estamos en configuración PUC,
me voy a devolver acá en estos conceptos y voy a ir a uno de los conceptos que me lo permita. Ejemplo, recaudo de cuentas por cobrar, que es plantilla porcentual. Esos porcentajes son los que vemos aquí a continuación. Típicamente en las entidades, pues cuando está implementado de ceros, recordarán que se implementa 25% en cada una de las bandas. La única limitación de esto es que la sumatoria de estos cuatro debe ir máximo al 100%, pero él permite incluso menos valor. Entonces puede uno colocarle menos valor si lo requiere. El ejemplo, como en este, que aquí estamos madurando solamente el 75% de la cuenta por pagar, perdón, cuentas por cobrar. No se está madurando el resto, ¿cierto? El otro 25%. Ese se dejó por fuera. ¿Por qué se pueden tomar esas decisiones? Porque no se puede cobrar, porque está en un horizonte de tiempo de más de 12 meses o por la razón que sea. Esto se puede cambiar en cualquier momento, ustedes pueden cambiarlo y pues es sano pues llegar a mirarlo para ajustar. Normalmente se recomienda pues tener digamos una política, pero como bien sabrán, no siempre el flujo va a ser el mismo y debemos cuadrarlo mes a mes. La recomendación ahí en ese caso es entonces, antes de generar el de cierre de mes, el IRL de cierre de mes, pues venir a verificar estos porcentajes y ajustarlos como se requiera, ¿cierto? Para que no, para que el sistema nos madure adecuadamente. Listo. El siguiente punto es el de porcentaje de cuentas para activo líquido neto. Algunas entidades también se nos están confundiendo con este punto junto con el haircut, ¿cierto? Como bien sabrán, son dos descuentos diferentes, donde uno se hace en una etapa y el otro en una posterior. El porcentaje de cuenta del activo líquido neto es para los descuentos que nos pide la norma. Cuando tenemos, ejemplo, la no certeza del valor comercial, pues el 50%. Cuando no cumplen con los tipos de operaciones no están tipificados en la superfinanciera o en la banca, entonces un 20% y así sucesivamente. Ese es antes de, y el haircut es posterior a eso, según las operaciones repo del Banco de la República. Estos dos, pues, ¿cómo se hacen? Cada uno de ellos se hace de la siguiente manera. Número uno, el de porcentaje de cuenta de activo líquido neto se hace por SARL, porcentaje de cuenta de activo líquido neto. En este punto, tenemos entonces aquí la posibilidad de configurar nuestras cuentas de inversiones, que son tanto las de el concepto de inversiones como de fondo de liquidez, donde simplemente se le da en nuevo, podemos escoger las cuentas que deseamos aplicarle los descuentos, ejemplo, un CDAT, ¿cierto? Y ejemplo a este le vamos a aplicar el descuento del 20% que le aplicaría hipotéticamente. Ahí en ese caso no se toma el 20%, no, aquí lo que vamos a hacer es a tomar cuánto descuento deseamos manejar, o perdón, cuánto realmente deseamos manejar después de descuento. En ese caso, el 80%, ¿cierto? Vamos a descontar el 20% de mi inversión en este caso. De esa manera, el sistema va a tomar el valor residual, que sería ese 80% como debe ser. Esto por este lado, ¿cierto? Que ahí tener en cuenta que cuando vamos a validar el activo líquido neto, por esta razón, no nos va a dar el valor, digamos, directo contra contabilidad, porque ahí ya tendríamos que tener en cuenta que si lo queremos contra contabilidad, tenemos que hacer ese descuento para que nos dé ahí sí contra contabilidad o sumarle pues el valor restante para poder tener el valor que nos case exactamente contra balance, porque ya esto nos saca de cierta manera de ese balance. Y el tema del haircut es directamente en la ejecución. Entonces aquí en el análisis de Sarele, cuando uno lo calcula, ¿cierto? Digamos aquí uno nuevo, yo acá coloco el haircut. Este valor es aplicado después de haber aplicado el porcentaje de activo líquido neto, porque ya es la tasa de mercado que me va a impactar mis inversiones. De esa manera, poder aplicarlo, ¿cierto? Son dos etapas diferentes y por ende se hacen en dos partes diferentes, ¿cierto? Ahí para que lo tengan en cuenta dentro de las configuraciones que son interesantes para hacer.
Bueno, algunos de los puntos para tener aquí en cuenta de las parametrizaciones sugeridas también adicionales es el punto de esas particularidades que cada entidad maneja, ¿cierto? Porque cuando se hizo la implementación, bien sabrán que se les pidieron unos datos, pero ustedes tienen que tener presente eso en el día a día. Por eso es que debemos contemplar, si no manejamos un módulo en específico, pues el sistema no va a tener forma de manejarlo de esa manera, como nos ha pasado con algunas entidades que quieren manejar los CDTs, pero no tienen el módulo de CDTs. O el tema de ahorros a la vista también, que nos dicen, sí, es que yo tengo ahorros a la vista, pero no lo tienen así, lo manejan por medio del módulo de ahorros programados o incluso contable, porque tienen tan poquitas personas, 20, 30 personas, que lo pueden hacer manual, pero nosotros no podemos contemplar todas esas variables y se vuelve imposible poderlo manejar. Lo mismo con el tema de, reiterando, de las cuentas negativas en el tema de homologaciones o cuentas no estándar, que ahí pues nos impacta, y por ende pues esas maduraciones particulares que se deben hacer según pues la distribución en bandas, que es bastante importante, ¿cierto? Algo también para tener presente es que los modelos de cálculo, especialmente hay un modelo de cálculo que con algunas entidades hemos tenido como dificultades, que ahorita igual les voy a contar algo aparte de eso, que es el tema de los gastos, ¿cierto? Con el tema de gastos, con algunas entidades hemos tenido, pues hay diferencias porque nos dicen es que el cálculo a ustedes les da muy alto o al contrario, no, nos da muy bajito según ustedes. Con eso ahorita les cuento algo que viene en camino para tener un nuevo punto de partida de cómo lo hacemos y cómo vamos a tener. Bueno, ¿qué es lo que viene en camino? Entonces, esta parte yo creo que no se la esperaban el día de hoy, pero queremos contarles en qué estamos trabajando, qué es lo que vamos a construir como tal para la herramienta a partir de ahora. Y es, número uno, algo que nos han pedido con ansias locas, como se dice, ¿cierto? Y es el tema de indicadores. Entonces, vienen en camino el tema de los indicadores o un grupo grande de los indicadores del título 5 de la circular básica contable. ¿Cuántos vienen? Vienen alrededor de unos 30, 40 indicadores que nos van a permitir pues tener ahí la información en sistema, pero nosotros no nos vamos a limitar a tener solamente el indicador, sino que la idea es poder llegar a tener el, el indicador con historia. Por ende, convertir esto más que en un simple indicador en un tablero de control. Para poder lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Va a cambiar Danger bastante, ¿cierto? Vamos a tener un cambio grande en la herramienta para la próxima versión, la cual va a ser muchísimo más paramétrica. Vamos a poder realizar parametrizaciones que actualmente, como bien sabrán, pues Linux es, perdón, Danger es un poco rígido en ese aspecto. Incluso vienen otros cambios que no voy a contarles ahorita, pero para otros módulos donde nos va a impactar de manera muy positiva porque nos van a permitir hacer esas parametrizaciones que tal vez el día de hoy no podemos, poder escoger ciertas otras cositas, tener otros, como decimos, indicadores adicionales. Con esa versión mucho más paramétrica va a cambiar entonces tanto la interfaz que va a ser pues mucho más dinámica en ese aspecto y va a cambiar algo que nos va a permitir eh, ser mucho más veloces en el tema de la carga de datos y el procesamiento, que eso es algo que bien sabrán de pronto en este módulo o en otros, que hay veces tenemos por la cantidad de datos que se llegan a manejar, ¿cierto? Pues una carga de datos lenta en la interfaz web y en el cargue, en el procesamiento de datos. Esta versión próxima que viene precisamente nos va a permitir cambiar eso por algo que se llama, en vez de procesos internos, de jobs programados internos, vamos a cambiar a algo que se denomina un web service. Básicamente es alguien que pregunta contra alguien que le responde. De esa manera
se convierte en una sincronización de cierta manera para darle un punto un poco más asincrónica y de esa manera acelerar el proceso de carga y agilidad, porque como vamos a tener tantos indicadores, la cantidad de, el flujo de datos va a ser mucho mayor y tenemos que optimizar eso para poder engranar todo a un, pues a un punto de mayor control y velocidad. Sin eso, pues sería un poco difícil llegar a manejarlo. Adicionalmente, dentro de la, posiblemente dentro de la próxima versión, hay dos puntos grandes que todavía están un poquito, están adelantados, pero no podemos asegurar totalmente que los vamos a tener para la próxima versión, pero sí para próximas versiones. Y es O, dos puntos grandes que nos están pidiendo. Número uno, reportes a la UIAF. Y número dos, flujo de caja, ¿cierto? Son dos puntos grandes, bien sabrán que no son sencillos de construir, requieren, digamos que unas afinaciones grandes, pero sería, número uno, el tema de la OIAF, pues tanto para, eso es un tema de un poco sarlado, pero también cumplimiento, y por otro lado, el flujo de caja. El flujo de caja, que sería más, ahí sí para Sarele, nos permitiría pues tener un indicador más, algo adicional que pues, las entidades nos están pidiendo y que viene dentro de todo lo que queremos construir para esta próxima versión. Recordar también que pues estamos ahí prestos para poderles ayudar todas las inquietudes que puedan llegar a tener en el chat, ¿cierto? Hemos visto que algunas entidades no están manejando la herramienta a cabalidad o de pronto la tienen un poquito abandonada. Entonces, como muchas entidades la manejan, han visto el beneficio de no tener que procesar todo esto a mano y que los cálculos como les salen, pues son totalmente alineados a lo que vienen manejando. Ahí, si en algún momento pues tienen inquietudes o incluso quieren de pronto revisar estos temas, estamos prestos por medio del chat de soporte para escucharlos y poderlos apoyar en cada una de los puntos que podamos tener, ¿cierto? Ya por último, pues agradecerles el día de hoy por la atención y pues arrancamos con la tanda de inquietudes. Recuerden que por favor escríbanla por el chat para irlas leyendo y poderles dar respuesta a cada una de las inquietudes que puedan tener. No sé, y de pronto si tienen alguna inquietud con respecto a lo que vimos, el tema de obligaciones, el tema de cálculos y demás. Bueno, en la próxima versión tenemos planteado, proyectado que para el segundo semestre de este año. Estamos pues con una meta inicial de julio aproximadamente. Si nada se retrasa, si nada tiene inconvenientes. Por eso preferimos decir que aproximadamente en el segundo semestre. Por supuesto, el video va a quedar, pues me preguntan si la grabación va a quedar en YouTube, por supuesto, la vamos a subir a YouTube para que quede ahí la evidencia y que lo puedan consultar en cualquier momento. Adicionalmente, pues algo que se me escapó para que lo tengan en cuenta dentro de lo próximo es que vamos a incluir el tema de validación de identidad, algo muy importante en el tema de riesgos, que aunque de pronto pues para el tema de Sarele no va tan necesariamente tan alineado, sí lo vamos a tener pues para el tema pues, general de riesgos y es una validación contra registraduría para poder corroborar que tengamos ahí las personas. Bueno, también tendría brecha de liquidez formato 029. Actualmente, como les comenté, no manejamos la brecha de liquidez. Por el momento no tenemos proyectado manejar el tema de brecha de liquidez, sino que se va a manejar pues se maneja para las entidades que tienen INIS por medio del sistema de información gerencial. Por el momento no tenemos el formato 029 de brecha de liquidez, solamente el IRL según pues, el anexo 1 al capítulo 3 de la circular básica contable.
¿Alguien más de pronto tiene alguna otra inquietud, alguna otra duda? También les cuento entonces, mientras me hacen alguna otra pregunta, el tema de los gastos. Como punto importante ahí de los gastos, normalmente lo estamos calculando actualmente como el promedio individual de las cuentas, ¿cierto? Por eso es que nosotros hacemos el cálculo de nuestro, pues del concepto de gastos como el promedio individual de cada una de las cuentas de 12 meses y se suma al final. Eso se denomina, pues para nosotros, el promedio individual de cuentas. Algunas otras entidades nos han dicho, no, yo no lo calculo así, yo cojo el promedio global de mis cuentas y ahí sí lo sumo. Entonces vamos a tener para la próxima versión, que va a ser más paramétrica, poder escoger eh, un segundo modelo de cálculo que sería por modelo o promedio individual o por promedio global. Bueno, para el tema de la actualización a la próxima versión, les estaremos avisando oportunamente cuando ya la tengamos lista. Muy posiblemente si hay que hacer pues vamos a manejar un esquema diferente de actualización, dado que el cambio va a ser bastante grande con respecto incluso a parametrizaciones y se va a manejar pues un poquito diferente. Recordarán que sí, pues hay que hacer un poquito como la solicitud de cierta manera, pero nosotros les avisaremos para ponerles sobre la mesa cómo se va a hacer la actualización y cuál serían los impactos para poderlo manejar. Eso oportunamente cuando llegue el momento, pues para esta versión que incluye todas estas nuevas mejoras, vamos a tenerlo, ¿cierto? Si alguien de pronto también requiere información adicional sobre el tema de verificación de identidad, nos pueden solicitar o con mi compañera Alejandra, la gerente comercial, o por medio del chat de soporte también nos lo pueden solicitar para expandir la información de esta validación de información de identidad. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más tiene de pronto alguna otra inquietud. Bueno, ese puntico de pronto no sé si lo han manejado, que es el tema, bueno, nos preguntan, en la nueva versión existe la posibilidad de notificar o generar alertas por omisión de información, tanto en la afiliación como en créditos. Eh, Actualmente saben que tenemos un apartado, permítanme les muestro, acá, que es el de calidad de datos, ¿cierto? Esta calidad de datos nos permite ver ciertas omisiones que se hagan en la carga de información, sin importar si es de créditos o no, sino que es en la calidad de data que tenemos de cada uno de los asociados. Acá en la pantalla inicial, apenas les carga Danger, entran aquí a ver información y hay unas alertas de calidad de datos. Ya el punto de omisiones específicas, ¿cierto? De si es de afiliación o si es de crédito, pues hasta allá si no lo tenemos, máxima que muchas veces depende de, por ejemplo, el tema de créditos y también de afiliación, qué tantos datos van a ingresar. Entonces, nos hemos encontrado entidades que no preguntan, digamos, los ingresos. Entonces llega uno y le valida los ingresos, genera la alerta, pero dicen es que yo por política no lo hago. Entonces, ese ha sido de pronto el punto. Hemos incluido otras, ¿cierto? Que vamos a tener ahí, pero eh, por el momento pues son las mismas que tenemos. Ya hacia el punto de si la omitieron o no, pues ya sí es diferente, ¿cierto? Listo. Esas omisiones, recuerden que se van generando, ¿cierto? O sea, las de calidad de datos, en este caso, se realizan pues a medida que el sistema vaya detectando a las personas y las va generando en el día a día. Ahí va a haber un cambio también porque algunas entidades pues consideran que son demasiadas alertas o que no son en su momento pertinentes y por ende, pues la estamos reestructurando para que no sean un montón de correitos individuales, sino un bloque completo para el asociado y en ese caso, pues ser más eficientes en la cantidad de datos. ¿Cierto? Así de esta manera. Bueno, adicionalmente nos preguntan si tenemos en los formatos 172, 170 y 171 del CICSES. Actualmente no los tenemos. Solamente tenemos pues el IRL como tal, pero no tenemos la implementación actual de estos tres reportes.
Si los tenemos para el futuro, en este momento no tenemos información si los vamos a tener, solamente pues lo que les planteamos el día de hoy de los indicadores y pues posiblemente el tema de UIAP y flujo de caja. Esto sería lo que manejamos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra inquietud adicional, ya para finalizar. Bueno, finalmente entonces volver a reiterar el tema del canal de soporte. Recuerden que el canal de soporte principal es el chat de soporte. Por otro medio, pues recomendamos no hacerlo, sino todo por el canal de soporte del chat, sino pues por los canales de ya del el celular pues corporativo, pero la idea es hacerlo todo por el chat. Si tienen alguna inquietud, si quieren ampliar información, si quieren pues algo ya puntual de cada entidad, recuerden que estamos prestos para poderlos escuchar, para poder hacer, digamos, esas comunicaciones individuales con cada uno, para mirar sus particularidades que sabemos que las hay en cada una de las entidades y poder apoyarlos. Les agradezco entonces finalmente la participación el día de hoy. Quedamos atentos a cualquier inquietud. Muchísimas gracias.